Bueno, pues agradecemos también a esos nuestros aliados regionales que desde diferentes entidades de la República se suman a la promoción de la responsabilidad social, la filantropía y la Así es. participación ciudadana. Así es, Pau. Y bueno, pues vámonos con nuestro siguiente segmento de la tarde. Perfecto. Bueno, pues lo que viene a continuación es un panel. Este panel toca un tema muy relevante en la actualidad y es el de innovación sostenible y derechos humanos, creando un futuro justo y responsable. Por mucho tiempo, cuando hablábamos de derechos humanos, se pensaba en el rol del Estado y del gobierno. Es fundamental hoy día pensar en la responsabilidad de todos los actores, incluyendo al sector privado. Entonces, esta es una oportunidad para pensar en ese sentido y cómo este marco de derechos humanos guía nuestro actuar tanto al interior como al exterior de nuestras instituciones. Así es, Pau, importantísimo, que este es como el alma, digamos, de que nos guía para ver qué hacemos y cómo decidimos y para dónde vamos. Así que nos da muchísimo gusto presentar a Marco Pérez Ruiz, asesor sobre integridad empresarial de la GIZ México, que es la agencia de cooperación alemana en nuestro país. Así que bienvenido, Marco, bienvenido y te dejamos aquí el uso de la palabra. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Imaginen fuego, fuego tal cual. Y pensemos que las empresas puedan ser como el fuego. Dan calor, iluminan, crean energía y podríamos usar un poco esa metáfora de cómo la empresa genera prosperidad, genera empleo, reduce brechas de desigualdad, genera tecnología, genera desarrollo. El objetivo de la empresa lo podríamos ver que es como el fuego, ilumina. Pero si conocemos el fuego también puede ser peligroso. Se nos puede salir de las manos, puede quemar. Y para llegar a algún punto el fuego puede irse extendiendo y va a llegar un momento en que podríamos perder la trazabilidad de hasta dónde llega ese fuego. Lo veíamos a inicios de año con estos incendios sin precedentes en California o en diferentes partes del mundo de forma simultánea, cómo el fuego se iba expandiendo y no había quien lo detuviera. Yo aquí vengo con una pregunta de pensamiento crítico, tal vez. ¿Es entonces el fuego bueno o el fuego es malo? Hoy en día, en 2025, en un mundo que nos rige muchas veces las redes sociales, va a ser muy difícil no tender a polarizarnos. Mi algoritmo me obliga a tener un cierto grado de sesgo de postura. ¿Puedo realmente creer que las empresas son buenas, que las empresas generan desarrollo, que generan tecnología, que combaten la pobreza, que reducen desigualdades, que son el principal actor para alcanzar la agenda de desarrollo? Que si un gobierno no tiene alcance para trabajar por una prosperidad a largo plazo, el sector privado va a tener una visión largoplacista, indicadores, recursos, gente comprometida, son el motor del desarrollo. No conoceríamos el mundo con la tecnología y los elementos si no fuera por las empresas. Mi algoritmo podría también llevarme a pensar que de qué sirve que yo, no sé, no coma carne los lunes o no use popotes, si mi impacto medioambiental sin duda se influirá, pero las principales empresas son las que terminan contaminando. Son las que terminan generando la mayoría del porcentaje de los gases de efecto invernadero. Son las que toman decisiones más allá de cualquier poder político y son las que terminan muchas veces haciendo más grande la desigualdad. Sí se puede generar educación, sí se puede generar avance, pero solamente para algunos pocos, ¿no? Hablar de movilidad social o de un echeleganismo, una meritocracia, es un sueño para los que estamos de un lado. Evidentemente, podríamos decir que estoy caricaturizando esta situación y puedo suponer que por el foro en el que estamos, la mayoría de la gente, me incluyo, somos de los creyentes que una empresa puede ser un actor de cambio. Yo he tenido la suerte de trabajar con el sector privado y el desarrollo en los últimos 15 años y me ha tocado enfrentar algunas conversaciones complejas, no en este tipo de foros. Cuando hablamos de impacto global, aquí con CEMEFI, en foros de empresas y sostenibilidad, pues se visibilizan las buenas prácticas y es necesario. Y días como hoy son días de júbilo para reconocer el impacto que las empresas están teniendo a favor del desarrollo. Pero también he tenido la oportunidad de estar en otros foros en donde es impensable que aparezca alguien del sector privado.
Recuerdo muy bien un foro de empresas y derechos humanos en Santiago de Chile hace alrededor de 2 años, en donde no dejaron hablar a una empresa mexicana porque ellos estaban presentando su informe de responsabilidad social y habían comunidades diciendo, pero todas estas personas que les ha costado la vida, ¿no? Gente que por vivir en una comunidad aledaña a las operaciones de esta empresa, el río ha estado contaminado y es uno de los estados que tiene, curiosamente, más cantidad de cáncer. Y miles de personas mueren antes de tiempo y se ve una relación estrecha por estar cerca del lago y al mismo tiempo esta empresa está recibiendo una buena práctica en otro tipo de agenda. Ni bien ni mal, la conversación incómoda, como decíamos Magda antes de empezar. Por eso reconozco mucho que existan estos foros con un espacio de aprendizaje, de reflexión, incluso de sensibilización, para identificar esta polarización entre el bien y el mal. Aquí no vengo a dar un juicio de valor, simplemente a entender la oportunidad que representa migrar de esta narrativa de sostenibilidad con una base filantrópica tan necesaria, tan loable, hacia una reparación responsable, hacia una responsabilidad compartida, por así llamarla. Un poco la agenda para estos poco más de 30 minutos que me quedan. Quisiera estructurar un poco vamos a hablar del elefante blanco en espacios como este, los impactos negativos de la empresa. Ser una empresa micro, una empresa de 2 o 3 personas, puede tener impactos negativos. Sé que existen impactos positivos y esa es la naturaleza de la empresa, pero va a generar impactos negativos tal vez al no tener a todas las personas contratadas bajo los estándares laborales, ofreciendo las prestaciones, facturando, contaminando, generando movilidad. O si hablamos de una multinacional que realmente el impacto ambiental está causando décadas de vida a la existencia humana. Entonces, hablemos un poco de cómo es el proceso dentro de esta narrativa de sostenibilidad para hacer frente responsable a estos impactos negativos, ¿no? Podemos hablar brevemente de algunos pilares temáticos en cuestión de herramientas que ya existen y quiero, si el tiempo lo permite, tal vez lo haré de forma general, pero podamos profundizar, contar 6 ejemplos de alianzas, porque claramente esto no lo podemos hacer solas y solos, ¿no? Uno dice, esto es responsabilidad del Estado. Y sí, si ves los principios rectores de Naciones Unidas, de empresas y derechos humanos, se habla que la responsabilidad para asegurar los derechos humanos de las personas es de los estados. Ahí es en donde entra el sector privado con una responsabilidad de respetar. Una palabra que para muchas personas consideramos un poco descafeinada, pero al menos la empresa debería de respetar los derechos humanos porque no está dentro de su campo de acción hacer algo al respecto. Les voy a contar un ejemplo que Memo seguramente conocerá. Hace un par de años teníamos un proyecto triangular Alemania, Colombia y México para hablar de cómo se veía en Colombia los derechos humanos y las empresas. En Colombia estaban transportando carbón en un barco, ¿no? Llegaba hacia Santa Marta y en el camino para llegar a ese carbón causaba y desprendía cierta cantidad de contaminantes en su trazo, en su rastro, que muchas personas empezaron a presentar enfermedades respiratorias. Primero parecía que era una terrible coincidencia, después se notó una correlación estadística, numérica, de esos números que a veces presentaba la sociedad civil incómoda, pero que hacía ver que sí había una responsabilidad de la empresa. Esta empresa, que hace parte de diferentes distintivos y con la que nosotros trabajamos, porque volvemos a lo mismo, aquí lo importante es entablar el diálogo entre pares para buscar explorar esas potenciales buenas prácticas que se puedan replicar y escalar, quitando un poco lo idealista de la perfección y tampoco lo terrible del villano. Aquí no estamos en una narrativa superflua, sino realmente entablando un poco esa conversación. Esta empresa dijo, muy bien, vamos a poner un hospital. Somos una empresa responsable, vamos a poner un hospital. ¿Quién dio mantenimiento a ese hospital? Nadie. Era responsabilidad de la empresa hacer un hospital. Aquí podríamos entrar a un campo de discusión, ¿no? Pues lo generó o no lo generó. Su campo de trabajo, su famosa materialidad, de la que tanto hemos aprendido aquí en CEMEFI, no estaba vinculado con el acceso a la salud. Está bien que repares un poco del daño que hayas hecho. La totalidad del daño que puedas reparar, hacerlo. Está bien que frenes de raíz lo que estás haciendo.
Pero de ahí a yo poner un hospital que de mí corresponda, y aquí por eso es tan necesaria esta responsabilidad compartida del sector público con el sector privado y sobre todo de la sociedad civil, de escuchar a la sociedad civil que va a ser ese actor incómodo. Créanme, si algo me ha tocado en los últimos años trabajando mecanismos de reclamación de derechos humanos, es afrontar la incomodidad del conflicto. Y eso he aprendido mucho de mis colegas alemanes, ¿no? Porque realmente no lo tomas personal. Y decir, si sociedad civil se va a sentar en esta mesa con los sindicatos, con las empresas, con la sociedad civil, con los gremios empresariales, pues van a presentar datos incómodos y se va a generar un conflicto por naturaleza. Y aquí vamos a ver cómo avanzar. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de estos conflictos que hemos lidiado, pero bueno, sé que es un tema complejo más después de la comida, pero pues bueno, eso va a ser un reto también para que no tengamos una mala digestión. Entonces, creo que está claro, las empresas generan evidentemente impactos positivos, fruto de eso son estos 25 años que las empresas hacen más de lo que deberían o de lo que podrían, porque el deber ser también da para muchas discusiones éticas, que no creo que sea el espacio, pero también las empresas siempre van a tener impactos negativos. Aquí me da gusto ver a 3 personas que he tenido la suerte de tener en salones de clase. Yo muchas veces usaba el ejemplo de las fotografías. Si yo veo mi foto volvemos al ejemplo, de las redes sociales, de LinkedIn, de Instagram, de Facebook, mi foto de WhatsApp, va a ser la foto que quiero presumir, una foto que me recuerda un buen momento, una foto que me representa, una foto que me gusta. Si al mismo tiempo veo mi foto de mi INE, de mi carnet o del acceso a un edificio que ni tiempo me dan de cuando ya me la tomaron, tal vez no va a ser esa foto que quiera recordar para siempre. ¿Quién soy yo? Las 2 personas. Puedo tener mi mejor cara, como puede ser mi informe de sostenibilidad, de impacto, de ESG, mi avance con los principios de Pacto Global, mi experiencia trabajando tantos años en este ecosistema de filantropía en México, pero también tengo mi cara negativa, ¿no? Yo por formación soy psicólogo y justo el análisis va mucho en aceptar nuestra propia oscuridad, ¿no? Y reconocerla y trabajarla y no escapar de ella. Entonces, aquí lo interesante es cómo una empresa siempre va a tener este impacto negativo, nunca va a estar totalmente blindada, pero sí pueden existir algunos instrumentos para mitigar estos impactos, sobre todo usando este ejemplo de Santa Marta del carbón, de decir, antes de poner un hospital, antes de tener incluso una declaración, me voy a dar cuenta que no siga contaminando. Voy a frenar, voy a reparar, voy a remediar, voy a mitigar, y lo que yo ya aprendí no va a ser mi valor agregado para decir, mi competencia sí contamina, yo no. Aquí es el esfuerzo colectivo de compartir como sector. Bien, entonces, bueno, pues aquí están estos principios que ya lo decíamos, el objetivo de la empresa, la materialidad, esta discusión que si se dice sostenible o sustentable, más allá de la etimología, lo relevante es darnos cuenta cómo está esto alineado con lo rentable, porque a final de cuentas, así es como la empresa, el objetivo de la empresa es ese, generar rentabilidad, generar utilidad, no a costa de lo que sea, porque eso ya ni siquiera empieza a ser rentable. Antes decíamos, imagínense un periodicazo, hoy no es necesario entrar a la prensa, ¿no? Puede ser, ni siquiera sé si ahorita me están transmitiendo, estoy grabando, salgo de contexto y toda esta información puede ser totalmente transgiversada. Siempre me gusta utilizar un poco esta línea del tiempo que prometo pedirle a Pam, una de nuestras diseñadoras, que le meta diseño aquí, pero visibiliza un poco cómo ha sido diferentes esfuerzos que México, me consta, habiendo tenido la oportunidad de trabajar en diferentes plataformas, al menos regionales o tal vez globales, México ha sido un pionero en la filantropía empresarial, en dar el paso cuando se necesita después de un desastre natural, en esta solidaridad, en este enfoque, y que si nos ponemos etimológicos, pues este amor a la persona, porque la persona es la que lo mueve. Y si volvemos al punto que quiero llegar, que es el impacto de derechos humanos, pues es poner a la persona, a las y a los titulares de derecho al centro. Es lo mismo. La definición de filantropía te lleva a este mismo mensaje. No es que esté lejos, simplemente que la forma como lo estamos viendo pareciera que no va de la mano, ¿no? Y han habido un avance extraordinario que ustedes seguramente dominarán de cómo, por ejemplo, el reconocer buenas prácticas por 25 años en el CEMEFI, el tener redes globales como la de Pacto Global en más de 150 países, el que existan informes, el que existan redes de aprendizaje, el que exista una agenda global
primero con los objetivos del milenio únicamente enfocados al sector público y desde el 2015 una agenda global de desarrollo que viene con KPIs, por así decirlo, con un mensaje claro para el sector privado, ha hecho que haya un cambio de precedentes y que el sector privado empiece a trabajar tal vez temas de cumplimiento, de integridad, de anticorrupción y también de ASG, integrando estos conceptos de buena gobernanza, el cómo tomar decisiones para impactar positivamente. Pero lo que veo aquí como una oportunidad importante para trabajar, principalmente en espacios como estos, para después, si me permiten decirlo, evangelizar en otras líneas, es intercambiar este mensaje, expandirlo, complementarlo a la reparación, quitándole tal vez un poco esta etiqueta de confrontación, de discusión, de separación, sino encontrando como la filantropía, la responsabilidad social empresarial, la innovación sostenible, como estamos hablando el día de hoy, lleva realmente a una responsabilidad, digámosla, compartida. Entonces, aquí, si alguien quisiera conocer un poco más de qué va la agenda de empresas y derechos humanos, sería imposible no tocar base y no mencionar dos publicaciones globales que han marcado la conversación y al mismo tiempo son el reflejo de la conversación que ha venido ocurriendo. Hace ya son 13 años, en 2011, años antes de que se presentara la Agenda 2030, ya en esta arquitectura post-2015, Naciones Unidas hizo este esfuerzo para presentar los principios rectores de empresas y derechos humanos. Una declaración de inicio a fin con un statement muy claro de cómo hablar de derechos humanos no solamente es responsabilidad de uno y del otro. El primer pilar es el de la protección de los derechos y la protección de los derechos es responsabilidad de los estados, de los gobiernos. Volvemos al ejemplo del carbón en Santa Marta y los hospitales. El gobierno debe ser el encargado de proteger los derechos, de sancionar a quien esté vulnerando los derechos ajenos. Pero si existe impunidad, si no existe conocimiento o capacidad técnica al respecto, ¿no? Es muy complejo. Hemos acompañado el proceso del río Atoyac aquí en Puebla o diferente y tratar de analizar el origen de los contaminantes y esta trazabilidad y decir es esta empresa o tal, la empresa va a decir yo soy 0.001% de la contaminación que está causando que esta comunidad tenga una tasa de vida 16 años menor que sus vecinos. Soy solo el 0.016%. Y aquí el decir, soy solo ese 0.16%, es necesario, o sea, que creo que empieza a presentar un tipo de discusión interesante. Entonces, la protección, y aquí existe un camino desde prácticamente hace casi 80 años, que existe una Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el rol de la protección y cómo organismos como las Naciones Unidas tienen este mandato de asegurar y protegerlos. No obstante, el sector privado tiene la responsabilidad de respetarlos. Y aquí empiezan a usar ciertos tecnicismos que por sí mismos explican el rol de la empresa. La empresa genera o puede generar impactos negativos a los derechos humanos de cualquier grupo de interés. De los internos, ¿no? De sus personas trabajadoras, de los tomadores de decisiones, pero evidentemente también pueden ser en terceros, en su cadena de proveeduría, de suministro. Y podríamos empezar a hacer esta trazabilidad. En el sector automotriz y en la industria se utiliza este término como Tier 1, Tier 2, ¿no? En donde te das cuenta de la relación directa. Y es el famoso de yo no fui, lo hizo alguien más por mí. Estos ejemplos que hace 10, 12 años eran típicos en la academia, sobre todo en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, de estos holdings internacionales que producían, y la producción era en territorio internacional, en mares asiáticos, o Rana Plaza en Bangladesh y en Camboya, y que estaban produciendo textiles en condiciones subhumanas, habían desastres impresionantes, pues la empresa decía, no fui yo, fue mi proveedor. ¿No? Pero el proveedor hacia quién lo está haciendo, ¿no? Entonces, el respeto, la empresa debe de respetar en sus operaciones, en las de terceros, sus impactos negativos. Yo ya estoy contaminando con carbón y el carbón está generando esto, yo ya generé cierto grado de desigualdad, ya fomenté esta violencia de género, ya hice esta distinción laboral, no estoy permitiendo
una libertad de asociación, estoy contaminando, porque también hablamos de derechos ambientales. Estamos hablando de lo mismo, la Agenda 2030, los 17 ODS, los 10 principios del Pacto Mundial, las áreas de trabajo aquí desde MFI terminan siendo potenciales impactos negativos de derechos humanos. No es hacer algo adicional, simplemente es darle esta lógica de mitigación y de respuesta ante impactos negativos, reales y potenciales. Y por otro lado, la remediación, ya que ocurrió, es un trabajo conjunto, ¿no? Porque el Estado evidentemente es quien implementa y ejecuta la justicia, pero también aquí va a haber un grado de responsabilidad compartida desde el sector privado. Y esto pareciera que son temas ajenos. Nosotros en uno de los programas que voy a contar ahora hicimos una guía que se llama No Excuses, que presenta las excusas más frecuentes para justificar en ese momento los casos de corrupción en empresas en México. Y lo presentábamos en este mismo recinto hace ya casi 8 años, en 2017. Y ahí nosotros presentábamos como, pues que no lo hice por mí, lo hice por la empresa, todo el mundo lo hace, no pasa nada, ¿no? O no sabía que esto era corrupción, es la forma en que se hacen los negocios aquí, ¿no? O sea, es un ganar-ganar. Esta lógica que a veces nos ayuda a justificar cierto tipo de procesos, ¿no? Pues es en donde la empresa también tiene que asumir ese grado de responsabilidad, más allá de que exista o no este acceso a justicia en un país y sobre todo en un mundo globalizado. Ahora vamos a hablar de regulaciones emergentes. Podemos decir, aquí en México faltan algunos pasos para estar hablando de una política de empresas y derechos humanos. Han habido discusiones, hay recomendaciones de la OCDE, hay un punto nacional de contacto, han habido muchos avances, esfuerzos, pero no se ha logrado materializar. Pero, por ejemplo, la Unión Europea, Alemania, han venido desarrollando ciertas regulaciones que permean a lo largo de la cadena de suministro global. Entonces, si hoy hubiera impunidad local, de forma global, es un riesgo que alguien no quisiera enfrentar. Y aquí me puedo ir al discurso punitivo, al discurso comercial, no van a comprar tu riesgo, cada vez se piden más ciertos candados para que la empresa multinacional o comprante que se rige con estos estándares internacionales por mandato, para realmente trabajar, pues debe de alinear su conversación, o podemos también irnos evidentemente al mensaje más potente, que es el de la convicción. Y otro de los principios fundamentales para trabajar estos temas es lo que se conoce como la conducta empresarial responsable. Este es un programa que me gusta mucho, fondeado por la Unión Europea por 3 grandes, por Naciones Unidas Derechos Humanos, el Alto Comisionado, por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que ellos generan diferentes directrices y mapas sobre lo que se conoce como una debida diligencia. Seguramente habrán escuchado ese concepto, pero si técnica o temáticamente esta charla que estoy teniendo el gusto y la responsabilidad de compartir esta tarde con ustedes, si tuviera que dejar un concepto, sería la debida diligencia, que es este proceso en donde la empresa asume su rol, su responsabilidad por respetar estos derechos humanos y ambientales en sus propias operaciones, en su cadena de suministro, los reales y los potenciales. Y como bien hacemos en el sector privado, existe un diagrama que permite ejecutar una debida diligencia. Aquí está, esto lo pueden ver, la fuente es la guía de la OCDE sobre debida diligencia, y es muy parecido a cualquier modelo de gestión. Incluso más adelante lo comparo con el modelo de gestión de Pacto Global que usamos en los talleres de anticorrupción. Regreso, ya vi que fue así como… La debida diligencia de derechos humanos es un proceso sí cíclico, pero no cíclico perfecto, que si se fijan en el centro va la integración de la conducta empresarial responsable en políticas, en normas, en el ADN, decirlo. Cuando uno dice, me voy a comprometer a trabajar estos temas, estemos preparadas y preparados para abrir discusiones complejas. Y después, evidentemente, vamos a hacerlo a través de un análisis y evaluación de riesgos. En compliance, y aquí voy a ir a la siguiente lámina, en compliance es muy parecido, si se fijan bien en compromiso, y en amarillo está la evaluación. La evaluación de riesgos para mi propia empresa. Riesgos reputacionales, riesgos comerciales, riesgos legales, riesgos incluso de protección civil, los riesgos de la empresa. Eso es el típico modelo de gestión de pacto. Nosotros en Alliance for Integrity, nuestro taller de empresas para empresas, descansa en este modelo. Hemos dado más de 100, entonces realmente es algo que funciona. Lo complejo, lo interesante, lo valioso de la debida diligencia
es que son los impactos negativos, los riesgos a terceros. Cómo mi empresa impacta negativamente a terceros o puede impactar, si queremos ser más amables. Y aquí entonces, ¿cómo puedo saber cómo impacto a terceros? ¿Qué tendría que hacer? Preguntar. Y aquí volvíamos a lo mismo, es lo complejo, es lo sensible, es lo difícil. En países como el México es riesgoso. México es uno de los países en donde respetar los derechos humanos es más peligroso. Es muy peligroso trabajar estos temas. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de usos y costumbres, estamos hablando de un enojo generalizado, no quiero generalizar, pero de un enojo generalizado en ciertos sectores clave que con toda razón no están dispuestos a hablar porque se dan cuenta de todo un ecosistema y una estructura que hay detrás en una no reparación. Aquí lo interesante es fomentar el diálogo en espacios como estos, aprender y continuar los 25 años que llevamos reconociendo la filantropía, generando plataformas como la cooperación alemana, neutras, seguras, legítimas, con donantes internacionales, con una visión colectiva, para que este concepto de consulta previa sea lo más realista, lo más seguro, lo más respetuoso y también lo más proactivo. Sí, ha sido este impacto negativo. ¿Cómo vamos a avanzar al respecto? Me quedan pocos minutos, no voy a profundizar ahora en la debida diligencia para así tocar algunos de los ejemplos. Hacía mención a que existen algunas normas emergentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, hay una ley alemana que en los últimos 2 o 3 años ha sido el principal motor de mi trabajo, la ley alemana de debida diligencia, Lieferkettensorglichen Gesetz, ahí voy poco a poco con el alemán, pero que esa ley alemana lo que hacía era obligar a las empresas en Alemania y cualquier empresa que quisiera trabajar dentro de Alemania, una mexicana, a tener ciertas prácticas de debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Esto. Entonces, si yo quiero ser parte de la economía alemana como proveedor del proveedor, Alemania me va a pedir que tenga esto. Si no, Alemania no va a poder trabajar conmigo. Esta ley fue muy controversial porque parecía que era burocrática y que terminaba separando la realidad y que solamente iba a trabajar con unos pocos. No quiero hacer un spoiler, pero eso hizo que esa ley, ahorita, hoy en pleno 2025, esté frenada. Porque empezó a avanzar, empezó con colmillos, empezaron a haber casos, empezamos a generar en la cooperación técnica alemana programas específicos para dar a conocer esta ley, pero evidentemente levantó incomodidades. Esta ley, entre otras, una de las múltiples ventajas fue que inspiró a la Unión Europea e hizo una CSDD, una directiva de sostenibilidad y debida diligencia corporativa, que este año, hace 2 meses, al presentarse para avalarse en la Unión Europea, llegó un elemento que fue Omnibus. ¿Conocen el concepto de Omnibus? Todo el mundo se sube y si todo el mundo quiere tomar control, pues se van a perder las agendas. Ayer me hablaba Ivonne y me hablaba el equipo y me decía, oye, esta lámina está mal porque hay un logo que sobresale. No, no está mal. Ojalá estuviera mal. La ley iba avanzando, pero Omnibus ha hecho que se descafeíne y que esté ahora detenida. Eso nos desmotiva, eso nos frena, no debería de. Japón está en lo mismo. La Unión Europea, estas conversaciones inspiran aquí en América Latina. Chile tiene planteamientos de norma interesante, Perú, Colombia y en México me consta que existe una voluntad política de un diálogo público-privado para trabajar estos temas. Desde enfoque de compras sostenibles, de integridad del Plan México, como lo queramos ver, están alineados con esta agenda y existe el interés y la voluntad para colaborar. Existe la posibilidad de avanzar con una norma en México, pero como lo decía con No Excuses, más allá de que exista o no la norma, aquí lo interesante va a ser la narrativa comercial que el sector privado puede y debe tomar sobre el impacto negativo al respecto. 6 ejemplos concretos que hemos acompañado en los últimos años desde la cooperación técnica alemana, también conocida como GIZ, en los programas que acompañamos de integridad empresarial y debida diligencia. Uno, que eso me ha permitido conocer a muchas y muchos de ustedes, Alliance for Integrity, que es una red global que trabaja en diferentes países. En América Latina ya son 10, porque ya se incorporó Bolivia, para promover la anticorrupción y la integridad empresarial. Aquí en México nuestro hub es Coparmex Nacional.
la Comisión de Ética e Integridad, liderada por Leonor Quirós, y aquí han existido diferentes herramientas para ir avanzando un poco este esquema de impactos negativos, al menos desde integridad y cumplimiento. Muchas veces usamos el ejemplo de qué es lo contrario a anticorrupción. Mucha gente dice que transparencia, pero aún los datos se pueden falsear, ¿no? Es la integridad, ¿no? Un ejemplo que me han escuchado muchas veces, la integridad es como una manzana, ¿no? Una manzana que empieza y la ves y es una manzana fresca, dulce, fértil, nutritiva, jugosa, pero que con el paso del tiempo va a empezar su proceso de corrupción y va a empezar a perder las cosas que la vuelven ser manzana, hasta llegar a algo que ya no es. La integridad es ser en todas las áreas y por eso dentro de la agenda de integridad empresarial, la debida diligencia y la mitigación de potenciales impactos negativos de derechos humanos en cadena de suministro puede generar un parteaguas. Aquí también, por ejemplo, puedo hablar, y veo por ahí a Edgar López, con quien estuvimos desarrollando una estrategia de comunicación con Expoc, justo, sobre Colombia, Alemania y México en debida diligencia. Nos dábamos cuenta que si nos comparamos México con Alemania, es muy lejos la cultura, la política, el idioma, la forma de hacer negocios, ¿no? Y decir, bueno, si Alemania tiene esta ley, tiene esta práctica, maneja el conflicto, ¿por qué no buscamos el aprendizaje de buenas prácticas con un hermano como Colombia que trabaja como nosotros? Yo tuve muchos años la responsabilidad de un programa de debida diligencia en México y Colombia y la respuesta en Colombia era 3 veces más rápida. Había mayor conocimiento, comprensión de este tipo de temáticas. ¿Por qué? Aquí podríamos meternos a suposiciones sociales o culturales, ¿no? Los acuerdos de paz, el rol del sector privado, pero este tipo de intercambios entre países, entre pares, fomenta bastante el entendimiento y si quisiéramos usar como referente, porque tuvieron una política de empresas y derechos humanos, un plan de empresas y derechos humanos, hoy no vigente, no todo es perfecto. Es como las fotos que les decía inicialmente, puedes tener la inicial, pero va a cambiar conforme avanza. Pero desde Colombia se pueden encontrar herramientas bien interesantes. Chile también ha ido generando desde la academia hasta otras líneas puntos de profundidad en debida diligencia. Aquí pueden ver algunos de los resultados y yo con mucho gusto puedo compartir infografías, bibliografías, webinarios que refuercen esta narrativa de cómo traducir esto en el día a día. Uno de los últimos ejemplos para abrir y dejar unos minutos para una conversación es una plataforma que tenemos con el Consejo Coordinador Empresarial, con el CCE, que es un centro de asesoría para empresas en derechos humanos. Cualquier empresa en México que quiera complementar o que quiera preguntar o que se quiera acercar, esto es debida diligencia, lo estoy haciendo bien en mi consulta, mi análisis, mi reparación, mi remediación, mi debida diligencia, quiénes son los expertos, cómo contactar con mis grupos de interés, cómo trabajar, cómo hablar con las comunidades afectadas. Existe este centro de asesoría gratuito, ¿no? Que uno puede escribir tal cual a este centro de asesoría para ir avanzando y darnos cuenta cómo funciona. Este centro de asesoría va a tener el día de mañana, el día de pasado mañana, el jueves, un evento enfocado en la extracción, ¿no? Justo lo platicábamos hace unos momentos. Hay sectores complejos y el extractivo y el minero es uno de ellos. Por eso el ejemplo que ponía aquí en Colombia, ¿no? Sobre el carbón que iba desplazándose desde el barco hasta el puente en donde iba a ser después distribuido. Hemos trabajado modelos de responsabilidad compartida con dispositivos médicos, por ejemplo, pero con minería estamos empezando a trabajarlo. Si alguien tiene interés de conocer cómo funcionan estos grupos de diálogo, estos grupos multiactor, cómo se van generando las condiciones iniciales y también contribuir con nueva perspectiva, porque estoy consciente y soy sensible de que espacios como este tienen mucho aprendizaje que compartir, nos ponemos aquí completamente a su disposición para avanzar en conjunto. Y finalmente, el último ejemplo que les quería contar es este mecanismo de reclamación que parte de la ley alemana, Alemania haciendo ver que va a tener esta nueva legislación y que su cadena de suministro debe pasar por procesos de debida diligencia, empieza a identificar sectores prioritarios para Alemania y uno de ellos evidentemente es el sector automotriz. No sé si lo sabían, pero el lugar del mundo en donde más coches alemanes se producen fuera de Alemania es México. Entonces,
con ese contexto fue que decidieron desarrollar de forma multiactor gobierno, empresas, sociedad civil, sindicatos e institutos de empresas y derechos humanos, tanto de Alemania como de México, un mecanismo de reclamación de derechos humanos en cadena de suministro del sector automotriz. Este modelo empezó siendo un modelo piloto de 4 años, estamos en el 4º año. Realmente ha sido un aprendizaje sin precedentes de este diálogo multiactor, este manejo de conflictos, esta tensión en una sesión, este darlo a conocer y esta curva de aprendizaje, porque los mecanismos de reclamación toman tiempo. Si alguna de sus organizaciones tiene un buzón de quejas, ya sea de cumplimiento, de clima laboral o incluso en temas de debida diligencia locales o exteriores, nos damos cuenta de que existe toda una cultura de reclamo. Y muchas veces nos pasaba con oficiales de cumplimiento que nos decían que su buzón de quejas en un principio estaba plegado de quejas que no eran quejas. No, es que esta persona me vio feo, esta persona llega tarde, pero es normal que un mecanismo de reclamación empiece poco a poco, viéndolo, probándose, generando ese tipo de confianza para ver si no hay represalias, si hay protección a la persona denunciante, si realmente pasa algo, si realmente se da seguimiento, si realmente hay legitimidad, objetividad, neutralidad, si la persona titular de derecho está en el foco y sobre todo si hay un aprendizaje. Si ya existió el caso, si ya hubo una reclamación, si ya se atendió y hubo una resolución, ¿cómo se crean las condiciones para que ese caso aislado no vuelva a ocurrir? Y si vuelve a ocurrir, porque volvemos a lo mismo, en debida diligencia nunca podemos hablar de estar blindados en su totalidad, el proceso de aprendizaje nos lleve a no partir desde cero. Y si agregamos un componente de interseccionalidad de género o de algún otro grupo o de línea transversal que se enfrente, si estamos hablando de personas en movilidad, estamos hablando de un grupo que no cuenta con los papeles o estamos hablando de trabajo infantil, ¿no? Justo muchas veces pasa, no, en mi empresa no hay trabajo infantil, pero, y esos peros son los que abren la discusión. Y es en donde se emplea completamente espacios de diálogo para tratar de entender que el punto no es el trabajo infantil como tal, que evidentemente es cuestionable, criticable y se tiene que frenar de seco, sino lo que eso conlleva en el desarrollo de la persona. Este mecanismo, aquí hay todo un proceso de cómo lo menos pedagógico, pero que representa un poco la complejidad que existe y cómo hemos ido trabajando sobre la marcha para entender y avanzar en estos mecanismos de reclamación, son los que visibilizan, ¿no? Y también podría hablar de compras públicas, hablar de transición justa. No recuerdo, pero un 70-80% de los minerales que se requieren para una transición energética verde vienen de comunidades indígenas, de comunidades locales, de comunidades, y aquí la extracción va a representar y va a tener implícito este tipo de discusiones complejas. Entonces, hablar de una transición verde nos va a llevar también a hablar de estos potenciales impactos negativos en esta agenda de derechos humanos. Como ven, cuando empecé no venía con una postura, ¿no? Haciendo referencia al fuego, que ilumina, genera prosperidad y trabajo, pero que también puede quemar. Aquí simplemente es reconocer que la tarde de hoy estemos hablando de estos temas y que vayamos avanzando en conjunto, porque soluciones no existen, son problemas complejos. Pero para problemas complejos se requieren este tipo de soluciones colectivas, amplias, intuitivas, y pasar la voz, compartir lo que va funcionando en México, en Colombia, en Sonora, en la agroindustria, en la minería, en Alemania. Hoy en día el mundo globalizado permite ese grado de vinculación. Creo que quedan 3 minutos por si hubiera aquí algún comentario o pregunta, y pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Marco. Te hacemos entrega de un presente en agradecimiento por tu participación el día de hoy. Así que gracias por esta conferencia Innovación Sostenible y Derechos Humanos, creando un futuro justo y responsable. Muchísimas gracias.